Bien, en el siguiente ejercicio vamos a hallar los intervalos de crecimiento o decrecimiento, máximos mínimos con cavidades y puntos de inflexión de una función. La función que vamos a analizar es la función f de x igual a 2x al cubo menos 15x cuadrado menos 18x más 4. Siempre que queremos analizar una función para hallar toda esta información, lo primero que voy a hacer es calcular la derivada. La derivada de la función original es 6x cuadrada menos 30x menos 18. ¿Qué fue lo que hice? Apliqué las reglas de derivación para cada uno de estos términos. Luego de esto, debo hallar lo que se conoce como valores críticos. Los valores críticos vienen de dos puntos a seguir. El primer aspecto o el primer camino es determinar dónde la derivada es igual a cero. El segundo camino es determinar dónde la derivada no existe. Como en este caso, la derivada es un polinomio, debemos recordar que en un polinomio cuadrado siempre puedo dar un valor de x y obtener un respectivo y. Por lo tanto, el segundo camino, donde la derivada no existe, no es una opción para hallar los valores críticos. Así es que el camino que voy a seguir es determinar dónde la derivada es igual a cero. La derivada es una función cuadrática. Cuando yo la igualo a cero, resulta una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática la puedo resolver por varios métodos, por factorización o por fórmula general o completando un trinomio cuadrado perfecto. Yo la voy a resolver por fórmula general. Si se observan, en la fórmula general que yo utilizo, aquí aparece un 5, un 4, un 3, un 1. Esos números provienen de los coeficientes de la fórmula general. En particular, yo dividí cada uno de los términos entre 6 y me queda una expresión más simple que yo pude sustituir aquí en la fórmula general. Si divido esto entre 6 me queda x cuadrada menos 5x menos 3 igual a 0, que son los coeficientes que utilicé. Al resolver la ecuación cuadrática obtuve dos respuestas, menos 0.541 y 5.54. Estas dos respuestas se llaman valores críticos de la función y son valores donde la derivada fue igual a cero. Ahora bien, esta información, estos valores críticos, yo los establezco o los coloco en una tabla para determinar el comportamiento de la función. Entonces, si estoy trabajando sobre todos los números reales y yo coloco estos dos números en una recta numérica, lo que obtendría son tres intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito al primer valor o al valor más pequeño de estos dos, que es menos 5.541. El siguiente intervalo iría de menos 0.541 a 5.54 y el último intervalo va de 5.54 a infinito. Lo que voy a hacer es analizar el comportamiento de la derivada en cada uno de estos tres intervalos. Para eso, elijo un número que esté contenido en este intervalo y que no sea justamente ninguno de los extremos. Por ejemplo, aquí decido tomar el menos 10. Si yo sustituyo menos 10 aquí y menos 10 acá y hago las operaciones, observaré que mi respuesta es positiva. Por lo tanto, yo concluyo que la derivada es positiva. Tomo un número entre estos dos, por ejemplo el 0. El 0 está contenido entre menos 0.541 y 5.54. Si yo sustituyo el 0 en la derivada, que puede ser esta expresión o esta, observo que la respuesta es menos 18. Es decir, la respuesta es negativa. Puse un signo negativo acá. Si yo tomo un número entre 5.54 e infinito, por ejemplo el 10 positivo, y lo sustituyo en la derivada, observo que la respuesta es positiva. ¿Qué concluyo? Que si la derivada es positiva, entonces la función crece, es decir, va hacia arriba. Que si la derivada es negativa, entonces la función decrece, es decir, va hacia abajo. Y aquí, en este tercer intervalo, la derivada es positiva. Por lo tanto, la función crece, va hacia arriba. ¿Qué es lo que yo obtengo?
Como la función crece y luego decrece, en el valor menos 0.541 hay un valor máximo. Como la derivada decrece y luego crece, en el valor 5.54 hay un valor mínimo. Bien, vamos a determinar ahora las concavidades. Para encontrar las concavidades, es decir, dónde están los huecos de la función, lo que voy a observar es la segunda derivada. Aquí calculo la segunda derivada. Lo que tengo que hacer es después igualar la segunda derivada a 0 y calcular el valor que da respuesta a esta ecuación. Este valor lo que hace es decirme dónde tal vez haya lo que se conoce como punto de inflexión. Para saber si esto es un punto de inflexión, es decir, saber si la gráfica ahí se tuerce, lo que voy a hacer es analizarla. Genero una tabla similar a la anterior que va desde menos infinito a 5 medios y de 5 medios a infinito. Ahora voy a evaluar el signo de la segunda derivada. Tomo un valor en este intervalo, que no sea 5 medios. Por ejemplo, el 0. Si yo sustituyo el 0 aquí, en la segunda derivada, obtengo menos 30 como respuesta. Eso significa que la segunda derivada en este intervalo es negativa. ¿Qué implica esto? Que la función es cóncava hacia abajo, o sea, es más o menos de esta forma. Tomo un valor entre 5 medios e infinito, por ejemplo, el 100. Si yo sustituyo 100 aquí, es claro que la respuesta de esa operación me va a dar positiva. Eso significa que la segunda derivada es positiva y por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. Observen que la segunda derivada cambió de signo, de negativo a positivo. Por lo tanto, en 5 medios hay un punto de inflexión. Para saber cuál es la pareja de 5 medios, lo que hago es sustituir este 5 medios en la función original y obtengo que la pareja en y es menos 103.5. Ahora bien, con toda esta información, lo que voy a hacer es graficar la función para obtener una forma como esta. Y en esa forma voy a colocar los valores que encontramos. En este caso, el valor máximo que estaba en menos 0.541 y cuya pareja es 9.03. Este valor 9.03 lo obtuve de sustituir menos 0.541 en la función original. También localizo el punto de inflexión, que es justamente donde cambia de concavidad o donde la gráfica se tuerce, digo yo. Es decir, la concavidad hacia abajo cambia de ser cóncava hacia arriba y ese valor es en 5 medios, menos 103.5 para después encontrar también el valor mínimo de la función cuyas coordenadas son 5.54 menos 216.